Antes de partir la ponencia, nos va a hacer una hermosa y motivadora invitación. Así que, Pastor Henry, todo suyo el micrófono y el tiempo necesario. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Qué rico abrazar y conocer a algunos que conocía solamente por pantalla. Y quiero decirles de que es un honor que hayan viajado de tan lejos y poder servirles en esta conferencia de estudios académicos que, como siempre he dicho, no son populares, pero son pero muy importantes. Yo también me honro en presentar a la Facultad de Ciencias Bíblicas. En nuestra institución tenemos varias facultades, trabajamos con métodos disciplinarios distintos y la Facultad de Ciencias Bíblicas trabaja con el método científico en cuanto, cierto, a lo académico. Y nuestro director y decano me han pedido que pueda insistir en poder invitarlos a las conferencias online que vamos a tener próximamente. Vamos a tener un encuentro online increíble con el doctor cursando César, con el César Soto, que ya lo presenté de antes, que, como les digo, para mí es uno de los académicos y teólogos más brillantes latinoamericanos, porque combina eso de la academia con la teología pastoral, y eso me encanta. En segundo lugar tenemos al doctor Fausto, que él es un filólogo centroamericano que ha trabajado en universidades muy importantes a nivel mundial, y él se va a incorporar a la Facultad de Ciencias Bíblicas este semestre. Ustedes pueden googlearlo, y él va también a estar allí. Y en tercer lugar, el doctor Ariel Álvarez, que es un biblista latinoamericano excelente. Su mayor trabajo es en la historia del Segundo Templo y la apocalíptica judía. Pueden ustedes googlear también sus libros, sus publicaciones, y también se va a incorporar a la Facultad de Ciencias Bíblicas y va a estar entregando apocalíptica judía como fundamento de la teología neotestamentaria. Así que va a ser excelente esas conferencias, y tenemos un video, me dijeron, para presentar, así que disfrutémoslo. Hola, soy Fausto Liriano y quiero invitarte a los conversatorios de ciencias bíblicas que se estarán celebrando este lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de marzo, donde yo voy a estar participando, conversando sobre la Biblia antes de la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Y realmente hubo palabra de Dios antes de lo que nosotros llamamos palabra de Dios? Bueno, veamos. Así que te espero este martes 17 y obviamente no te pierdas ninguna de las otras ponencias. Entonces ahí tenemos al doctor Fausto, quien nos hace esa invitación. Pasen la voz, hagan sus publicaciones, por favor, en las redes sociales, y dejemos que el campo misionero menos visitado, ¿cuál es? La academia, pueda seguir expandiéndose, ¿ok? Para mí es una alegría el poder compartir un tema que me apasiona. Y este tema tiene que ver con la arqueología del imperio y el evangelio de Jesús, a través de las inscripciones imperiales y la propuesta del reino de Dios. Toda conferencia debe de tener como centralidad una pregunta. Y la pregunta que queremos respondernos es: ¿cómo el lenguaje de la propaganda imperial de Augusto constituye el trasfondo histórico del uso de ciertos términos en los evangelios, y de qué manera los autores del Nuevo Testamento reinterpretan ese lenguaje
para proclamar el reino de Dios en Jesús. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de entender, que los escritores neotestamentarios no escribieron desde la nada, pues incluso rompería una de las leyes teológicas más importantes, que es Dios trabajando por y a través del antropos, del ser humano. Y estos escritores que no han escrito desde la nada, sino desde su cultura, desde su tiempo, desde su idiosincrasia, desde su lengua, desde su religión, han usado términos que no fueron creados por el Jesús histórico, por ese aquel que podemos documentar, sino que ya estaban en el espacio y el tiempo de la proclamación del Jesús históricos, de los seguidores de este Jesús históricos y de las comunidades que reorganizaron los dichos de Jesús y que reorganizaron también las experiencias que tuvieron con Jesús a través de sus desafíos pastorales y misionológicos. Entonces, mi hipótesis es la siguiente: los evangelios emplean vocabulario conocido en el contexto político del Imperio Romano, pero lo reinterpretan para presentar a Jesús como la verdadera autoridad y fuente de salvación frente a la ideología imperial centrada en el César. Es interesantísimo entender que el mensaje del Jesús histórico, es decir, no el Cristo interpretado a través del texto sagrado con ojos de fe, sino de el hombre que predicó en Galilea y que puede ser documentado y conocido su rastro y su huella a través de diferentes métodos y disciplinas académicas. Este hombre y los autores que escriben de él hacen una reinterpretación y presentan a este Jesús con algo sumamente novedoso. No es la originalidad de esta novedad, no es que Jesús haya inventado los conceptos. En realidad la novedad del Jesús histórico es la reinterpretación. Y esto es muy importante porque en círculos religiosos y de fe pareciera ser un tema muy sensible decir que Jesús no creó completamente su mensaje de la nada y que tomó prestado de su propia cultura, de rabinos previos a él y también de pensamientos en las diferentes ramas del judaísmo del segundo templo, porque no se habla de uno solo, sino de una pluralidad. Conceptos que tenemos en los fariseos, conceptos que tenemos en los esenios de Qumran, si realmente fueron esenios, mejor digámosle los qumranitas, conceptos que incluso tenemos hasta los mismos saduceos, están presentes en el mensaje de Jesús. Entonces, la novedad del Jesús de Nazaret no es su originalidad, sino su reinterpretación y, por sobre todas las cosas, la reinterpretación de los escritores neotestamentarios. Pues Jesús no escribió nada, históricamente no conocemos un texto de él, pero sí aquellos que dijeron verle o los discípulos de aquellos que dijeron verle. Entonces, el objetivo es analizar la relación entre el lenguaje del culto imperial en tiempos de Augusto y el vocabulario teológico utilizado en los evangelios. Entonces, la idea es que después de esta conferencia, usted en los específicos va a ser capaz de examinar la evidencia epigráfica del culto imperial en la época de Augusto. En segundo lugar, va a ser capaz de identificar estos términos compartidos entre la propaganda imperial y los evangelios. La propaganda es el hecho de dar a conocer información de una persona para crear mundo,
cultura, enseñanza, ideología. Eso es la propaganda, es una construcción deliberada de pensamiento. Y en tercer lugar, usted va a ser capaz de analizar cómo los evangelios reinterpretan ese lenguaje dentro de la proclamación del reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar para poder hacer esto? Tenemos que usar algo. Vamos a usar las inscripciones. No todas, por supuesto, pero vamos a usar las inscripciones. Pero antes de todo, ¿qué son las inscripciones? Las inscripciones son textos grabados en materiales duraderos como piedra, metal o cerámica en el mundo antiguo. Generalmente se colocaban en espacios públicos para comunicar decretos, honores, leyes, dedicaciones religiosas o eventos importantes. ¿Cómo se usaban? ¿Cómo se usan estas inscripciones? Se usan cuando nosotros somos capaces de analizar, primero que todo, la evidencia arqueológica dentro de su contexto material. Luego, mediante la epigrafía, que es una subdisciplina de la arqueología, y la filología para comprender su lenguaje y significado. Finalmente, se comparan las inscripciones con otras fuentes históricas del tiempo para reconstruir el contexto político, social y religioso del mundo antiguo. Por eso la doctora Zapata Mesa de Nantes tenía mucha razón. No podemos hacer arqueología de Jesús y hacer un argumento para poder comprobar la existencia de Jesús. No podemos hacer eso. Pero sí lo que podemos hacer es usar los materiales para hacer una reconstrucción de cómo posiblemente pudo haber sido un Galileo del primer siglo, utilizando todas estas diferentes disciplinas, antropología, incluso hasta psicología, pero también por sobre todo lo que vamos a usar hoy, es la arqueología. Entonces, ¿qué método? Es el enfoque histórico comparativo, lo cual nos va a ayudar a analizar la inscripción de Priene y vamos a hacer una comparación con otra inscripción en su contexto arqueológico histórico para luego comparar su lenguaje con el vocabulario utilizado en los evangelios, con el fin de comprender el trasfondo cultural en el que surgió la proclamación cristiana del evangelio. Entonces aquí nosotros, para poder hacer un análisis académico, es como hacer una cazuela. Doctora Zapata, conversamos sobre las cazuelas chilenas. Necesitamos ingredientes, necesitamos papas, verduras y necesitamos, un buen pedazo de carne, a menos que a usted le guste la sopita, nomás los calditos, que también son buenos, ¿no? Entonces, en este sentido necesitamos todos los ingredientes para poder realizar esta, cazuela exegética que nos lleve a poder validar la hipótesis y responder a la pregunta para que luego después salgan más preguntas. Entonces, este método tiene la siguiente disciplina: la arqueología, la reconstrucción del pasado a través, de los hechos materiales y no materiales. Después, la epigrafía, que tiene que ver, como estos monumentos en su contexto nos hablan. Después viene el filólogo, que ya no le importa cuándo, fue o desde cuándo se data esta inscripción, o lo que estaba en la misma capa de tierra cuando se encontró. Lo que le interesa es la sintaxis, la gramática, las palabras mismas. Ese es el filólogo. Después viene el historiador y saca esas palabras y hace una reconstrucción utilizando, los registros, la información, la data. Y por último, hay muchos de ustedes vienen cuando ya está todo realizado, está la data, la información. Entonces desde ahí se hace teología, es decir, se toma la Biblia y se comienza a reflexionar de los datos que tenemos, y esperando que esta reflexión sea contingente y atingente a las necesidades, en este caso latinoamericanas. Así que esas son las inscripciones que vamos a usar, y estas inscripciones se basan en un solo personaje, Augusto.
La mayoría de ustedes conoce quién fue Augusto, emperador, el primer emperador romano. Su nombre original era Gaius Octavius y fue hijo adoptivo de Julio César y, cierto, pasó a ser el dueño del mundo en el año 27 antes de Cristo, donde recibió el título de Augustus y estableció el sistema imperial. Este hombre trajo consigo algo muy importante, la Pax Romana, un periodo de estabilidad en el imperio. Nació en el 63, falleció en el 14, y es importante saberlo porque pareciera ser que muchas de las festividades y reelaboraciones de calendario fueron a partir de su nacimiento y de su muerte. Finalmente, al fallecer, fue declarado divino, fue declarado hijo de Dios por el Senado romano. Bien, vamos a usar la primera inscripción. Yo creo que ya estamos listos. La primera es la Res Gestae Divis Augustis. Esta inscripción era una inscripción que estaba en todo el imperio romano, en todo el imperio romano. Hoy por hoy solamente tenemos 4 copias. Y el propósito de esta inscripción fue presentar y preservar los logros políticos y militares de Augusto, fue justificar y legitimar su autoridad y su forma de gobierno. En tercer lugar, construir la memoria pública del emperador para las siguientes generaciones, mostrar a Augusto como benefactor del pueblo romano y el imperio, cierto, como el soter, el salvador, concepto griego que también tenemos en el Jesús histórico. Y en quinto lugar, fortalecer la ideología del imperio, del poder imperial después de su muerte. Voy a leerles algo que dice esa inscripción. Dice, la Res Gestae es una inscripción de un documento que él mismo escribe de sí mismo antes de partir. Dice: a la edad de 19 años levanté un ejército por iniciativa propia y a mi propio costo, con el cual liberé a la república que estaba oprimida por el dominio de una facción. Por esta razón el Senado me admitió en su orden con rasgo consular y me otorgó el imperium. Expulsé a los asesinos de mi padre, Julio César, y vengué sus crímenes. Después de esto entregué la república al control del Senado y del pueblo romano. En conocimiento por mis servicios fui llamado a Augusto y las puertas del templo de Jano fueron cerradas 3 veces, señal de que se había establecido la paz en todo el imperio romano. En segundo lugar tenemos la inscripción de Priene, y esta inscripción de Priene está por ahí cerca de Turquía y es muy interesante porque está muy cerca de la geografía de la arqueología juanínica, es decir, cierto, de las 7 iglesias del Asia Menor. Por lo tanto, si esta inscripción fue contemporánea, fue antes de la teología juánica que nosotros tenemos, pareciera ser que los habitantes de Éfeso, Esmirna, Tiatira y de las 7 iglesias del vidente de Patmos conocían esta propuesta de propaganda y, cierto, de ideología. Y es muy interesante porque está a pocos kilómetros. La ciudad de Priene era una ciudad, cierto, griega, pero también al estilo romano. Si se dan cuenta, los capitales que tienen son jónicos, y estos capitales nos muestran, ese es el templo de Atenas, nos muestra una propuesta que va mezclando un sincretismo imperial. Se adora a los dioses antiguos de Grecia, pero se está incorporando ahora a Augusto. Y el propósito de esa inscripción fue honrar a Augusto como benefactor del imperio. En segundo lugar, proclamar su nacimiento. Y qué interesante, proclamar su nacimiento como inicio de una nueva era. En tercer lugar, establecer el calendario comenzando en su cumpleaños. Cuarto, promover el culto imperial.
5, reforzar la lealtad a Roma. Y sexto, difundir la ideología de paz y orden mundial, de supuesta paz y orden mundial. Ahora, el investigador lo que tiene que hacer es contrastar. Un académico no puede quedarse con una sola pregunta y ni con una sola respuesta. El verdadero académico no va a trabajar con exactitudes. En la academia la exactitud pareciera ser que no existe. El ignorante es exacto. El sabio se pregunta, el sabio trabaja con aproximaciones. Crea a lo que yo le he denominado desde mi tesis el ajedrez exegético. Si yo muevo este caballo, este dato, me va a quedar esta jugada. Pero si yo muevo el alfil para allá, me va a quedar esta otra jugada. Entonces, el investigador trabaja con jugadas, entendiendo cada pieza que pueda mover le va a llegar a una conclusión distinta y voy a tener que vivir con esas consecuencias de esa decisión. Entonces, por eso siempre es importante que el investigador analice, contraste, que pueda, ¿cierto?, reflexionar desde diferentes autores para poder crear una data confiable que nos permita tener conclusiones importantes. Entonces, este cuadro nos va a enseñar este contraste entre la inscripción de Priene y la Res Gestae Divi Augusti. Está bien pequeño. Si a alguien le interesa la presentación, se la podemos enviar. Pero si se dan cuenta, cada una de ellas les va a hablar sobre las diferencias. Una, cierto, fue creada el año 9 antes de Cristo y la otra el 14 después de Cristo. Recuerden, al fallecer Augusto, recuerden que Augusto gobernó más de 40 años, que para algunos es un número simbólico y que para otros realmente fue una fecha, cierto, en el calendario, cierto, juliano, que pareciera ser que fue exacta. El evento que representa a Priene es el nacimiento de Augusto y la Res Gestae, los logros y gobierno de Augusto. El lugar, el primero en Priene, el segundo en Roma. El descubrimiento de Priene fue en el siglo XIX y el de la Res Gestae en el siglo XVI, por arqueólogos distintos. La lengua es importante porque el de Priene, que estaba en la actual Turquía, ¿cierto?, no está en latín, porque los romanos entendían de que el griego era el idioma de la gente, entonces lo hicieron en el griego koiné. No obstante, la Res Gestae sí está en latín, aunque tiene una línea bilingüe en griego. El tipo, la Priene cívica, la Res Gestae es una autobiografía política. Y los propósitos son distintos. Priene quiere honrar a Augusto y promover su culto imperial a través, cierto, de, ustedes saben de que Grecia y su religión de los misterios aceptaban muy fácilmente la divinidad de las personas, por eso que el cristianismo creció tanto allí y no así en Palestina. Y por otro lado tenemos a la Res Gestae, que tenía como propósito legitimar y preservar su gobierno. Entonces, cuando nosotros volvemos a la hipótesis, ahora regresamos a la presa principal, y la hipótesis era hablar de los términos y cómo estos términos son base para la terminología teológica de los evangelios. Y tenemos varios. Hoy les he traído simplemente 5. Número 1, el evangelio. Es increíble cómo en Priene se usa la palabra evangelion. Los que saben griego lo pueden ver o pueden buscarlo y ahí está. ¿Por qué? Porque con Augusto comienzan las buenas nuevas, las buenas noticias. Por causa de él, de este soter, el mundo va a ser mucho mejor. En segundo lugar, que trae las buenas nuevas se transforma en el Salvador, ¿cierto?, enviado al mundo con un propósito.
En tercer lugar, y esto lo trae la Res Gestae, nos habla, y que está en latín, ¿cierto? Parta terra marique pace, que significa habiendo establecido paz en tierra y mar. Y es muy importante estos conceptos porque los que conocen la Biblia saben de que estos conceptos están en todas partes, en los sinópticos como también, cierto, en la tradición juánica. Cuarto lugar, el tema de Señor. La Res Gestae va a hablar del rerum potitus omnium, habiendo obtenido autoridad sobre todas las cosas. Mateo 28, 19, Mateo 28 dice, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Juan capítulo 39, capítulo 13, entendiendo Jesús que se le había entregado todas las cosas. Son conceptos muy importantes. En quinto lugar, el mundo. Priene habla sobre el cosmos, que es un término constante, no solamente en los sinópticos o en la tradición juánica, sino también en las cartas paulinas y en las deuteropaulinas. Es un concepto muy, pero muy importante. Entonces, ¿dónde aparecen estas palabras? Evangelio, todos sabemos, Marcos 1:1. Salvador, Lucas 2:11. Señor, que es el Kyrio, cierto, usado es un concepto especialmente en la carta que dicen los expertos que es auténtica del Pablo histórico, Filipenses capítulo 2. Paz, Lucas 2:14, cuando los ángeles hablan de paz, pero también la tradición juánica lo usa cuando dice en el capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Es increíble ese concepto. Y en quinto lugar, el tema de la basileia en griego, que es el reino, Marcos 1:15. Entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, las comparaciones y tenemos los paralelismos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo usamos para reconstruir a este Jesús histórico? Vamos al mapa y en el mapa tenemos a Galilea. Jesús por sobre todo es un Galileo. Por sobre todo es un Galileo. Algunos dicen que nació en Belén de Judá. Hay otra hipótesis que dicen que nació en una Belén que estaba en Galilea. Pero por sobre todo es Galileo. Su judaísmo es Galileo. El judaísmo de Galilea era totalmente distinto. Hay mucha gente que me dice, pero profesor, ¿cómo en Jerusalén no leían Isaías capítulo 53? Porque lo que le estaban haciendo a Jesús era eso. Y mi respuesta bien básica es la siguiente: porque en Jerusalén no creían en los Nebihim, en los profetas, en Isaías. Así de simple. Entonces, si no creían en Isaías, ¿cómo iban a comparar a Jesús con Isaías 53? Porque los saduceos creían solamente en la Torá, ¿cierto? En el Bereshit, en el Shemot, en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, el Número y Deuteronomio. El judaísmo de Jesús es distinto. Cuando Él escoge a sus discípulos, todos son galileos menos Judas, y es el que lo traiciona. Por no entender esta línea judía totalmente distinta. Pero este Jesús, que es Galileo, no va a las principales ciudades en los evangelios de Galilea. ¿Por qué digo en los evangelios? Porque muchos piensan que sí, posiblemente fue a estas ciudades, ¿cierto?, principales como Séforis, que fue, ¿cierto?, en tiempo de su niñez la capital de Galilea. Después Herodes Antipas construye o reconstruye Tiberíades y va, ¿cierto?, por ahí más o menos como el Jesús histórico tenía unos 22, 25 años. Entonces algunos que hacen los cálculos dicen, bueno, era tectón, como aprendimos esta mañana, se trabajaban con contratos, posiblemente fue a Séforis a ayudar a su padre, posiblemente fue a Tiberíades, no lo sabemos, trabajamos con aproximaciones. Pero lo que sí sabemos es que los evangelios, y no tenemos que ser tan ingenuos para pensar lo contrario, los evangelios intencionalmente no escriben que Jesús fue a estas ciudades las más importantes. No fue a Cesarea, que fue construida en el año 22 a.C. por Herodes el Grande, que
había un tremendo templo Augusto, incluso algunos se atreven a decir que el mismo Augusto visitó Cesarea. Pareciera que no, pero algunos lo dicen. No fue a Séforis, una ciudad tremenda, y no fue a Tiberíades, pero sí fue a las aldeas pequeñas, no tan pequeña. Magdala era bastante grande, pero Capernaum era pequeña. Entonces, ¿por qué el Jesús ahora de la Biblia, el Jesús teológico, el cristológico, haciendo la separación, ¿no?, que se hace, ¿cierto?, con Antonio Piñero, el Jesús histórico con el Jesús de la fe? ¿Por qué el Jesús de la fe no va a estas ciudades? Y ahí vemos nosotros una intención de los autores. Entonces, las conclusiones que nosotros podemos sacar son las siguientes. El lenguaje del Nuevo Testamento surge dentro de un contexto político e imperial real. Teníamos las inscripciones, la de Augusto, la Res Gestae y la de Priane en Galilea. Lo más probable que no. ¿Se sabía acerca de esa ideología? Por supuesto que sí. Las iglesias, que son las que construyen la teología neotestamentaria, ¿conocían sobre esta ideología? Por supuesto que sí. Les mostré, ¿cierto?, la distancia que había entre Priane y las iglesias de Asia Menor. En segundo lugar, términos como evangelio, salvador, señor, paz y reino ya circulaban en el mundo romano antes del cristianismo. En tercer lugar, los autores del Nuevo Testamento utilizan este vocabulario conocido, pero le dan un significado teológico distinto. En cuarto lugar, el mensaje cristiano presenta a Jesús como la verdadera autoridad frente a la ideología imperial del César. Tú no eres el Señor, le dicen al César. Tú no eres quien trae la paz. Tú no eres quien trae el gospel, el evangelio, las buenas nuevas. Es Jesús. Y pareciera ser que el mensaje neotestamentario basado en el Jesús histórico, como diría John Driver, es contracorriente, es contra el imperio. Y no es casualidad que los emperadores que se autodenominaron a sí mismos como dioses, Cayo Calígula, Nerón, Domiciano Flavio, no es casualidad que esos tres que se autoproclamaron dioses fueron los que más persiguieron al cristianismo. Porque el mensaje neotestamentario es contracorriente. No es el emperador el Señor, no es el emperador el que trae la paz, no es el emperador el que trae las buenas nuevas. Para los autores del Nuevo Testamento, quien hace todo eso es Jesús. Entonces, las conclusiones teológicas. Ahora vamos ya salimos, ¿cierto?, de la data. Y ahora nos metemos dentro de la teología, usamos todo esto para hacer nuestros análisis. Y el primero es que el Evangelio proclama que la verdadera noticia, la buena noticia, no es el poder de un imperio, sino la obra salvadora de Dios en Cristo, lo que habíamos mencionado. Segundo lugar, que Jesús es presentado como el verdadero Señor y Salvador por encima de cualquier autoridad política o imperial. Tercer lugar, el reino de Dios, esa basileia, esa planificación de un mundo ideal, redefine el concepto de poder y no se basa en el dominio militar. Recuerden que, César tenía sus ejércitos, sus legiones repartidas en lugares claves, sino en justicia, misericordia y restauración. Conceptos contracorrientes. En cuarto lugar, la paz que anuncia el Evangelio no es la paz impuesta por el poder humano, sino la reconciliación que proviene de Dios. Y en quinto lugar, el mensaje cristiano afirma que la autoridad última sobre el mundo pertenece a Dios y no a los imperios humanos. Entonces, tenemos las ciencias bíblicas, tenemos las conclusiones teológicas, pero ahora vamos, al etos, al modo de ser, a la visión pastoral, a la ética cristiana. Vamos a aterrizar todo este conocimiento, porque mucha gente dice: ¿para qué saber tanto? ¿Para qué saber tanto?
para poder tener conclusiones que se aproximen mucho más al espíritu del Evangelio. Vamos a ver las conclusiones hermenéuticas y con esto finalizo. La primera conclusión es que ningún partido político en América Latina es la esperanza final. El reino de Dios está por encima de toda ideología. Segundo lugar, los cristianos deben evaluar a todos los partidos con criterio de justicia y verdad. En tercer lugar, la fe no debe identificarse con una ideología política. En cuarto lugar, el liderazgo cristiano se basa en servicio e integridad. Y en quinto lugar, amados y amadas, la iglesia no debe perder su voz profética. Y como diría el teólogo veterotestamentario Walter Brueggemann, no es ver en una lámpara el futuro, sino entregar un mensaje contingente a la necesidad del tiempo. Esa es la voz profética. Y esta voz profética tiene que ir hacia todos. Porque delante de la verdadera paz, todos los gobiernos, todos los partidos están en deuda. El único capaz de reconstruir el mundo y algún día presentarnos la nueva Jerusalén en este mundo se llama Jesucristo. Que Dios les bendiga.